Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este 5 de junio, recordando que hace 5 años ocurrió este hecho conocido como el Halconazo Tapatío. A su vez, hay que recordarlo, esto hace alusión en que en 1971 el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México reprimieron duramente una manifestación de jóvenes, de estudiantes, que a su vez fueron convocados en solidaridad con una huelga de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y derivado de ese hecho represivo murieron varias personas, hubo cientos de heridos y de detenidos, y digamos en recuerdo de un operativo semejante, por eso se le llama el Halconazo Tapatío, y el nombre deriva de un grupo paramilitar denominado Los Halcones, entrenado por el gobierno federal y de la Ciudad de México. Para hablar del Halconazo Tapatío, de este caso reciente, le agradecemos enormemente a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo que nos tome esta llamada. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, y buenas tardes también al auditorio y muchas gracias por el espacio. Al contrario, Ana, ¿cómo calificarías el Halconazo Tapatío? ¿Qué tan grave fue ese hecho represivo en el contexto de otras violencias estatales que ustedes en CEPAD y que también en Jalisco conocemos? Pues sin duda alguna, pues primero no fue una situación aislada en términos de cómo ha sido la política del Estado de forma sistemática de reprimir los actos de protesta social, las manifestaciones de personas, incluyendo también las manifestaciones de las propias víctimas. Ha sido claramente pues una acción del Estado que hemos podido observar principalmente a lo largo del sexenio pasado, aunque también ha tenido antecedentes también en otros momentos, donde en vez de pues la apertura a la escucha de las demandas sociales, de poder generar también espacios de diálogo y atención también a las peticiones o garantías de derechos, pues una de las respuestas típicas ha sido pues tanto negar, descalificar, pero justo también pues reprimir o hasta criminalizar a las personas manifestantes. En ese sentido, los hechos de 4, 5 y 6 de junio y sobre todo el 5 de junio, pues fueron hechos que creo que rebasaron cualquier tipo de pues, expectativa o dimensión en cuanto a cómo pudiera realizarse una represión de la protesta social. Fue una acción sumamente cruel, sumamente brutal, fríamente planificada y organizada, pues tanto en cuanto al castigo y a las personas manifestantes para impedir pues los hechos de poder pues protestar afuera de la fiscalía, pero también lo que pues estábamos analizando como ese castigo indirecto por todo lo ocurrido el día de 4 de junio, cuando fue pues también otra pues brutal represión con uso de la fuerza y 28 personas detenidas arbitrariamente. Ese día, el 5 de junio, pues fueron desaparecidas de forma forzada más de 80 personas. Esas personas pues fueron amenazadas de ser asesinadas, desaparecidas, entregadas al crimen organizado, trasladadas tanto a las instalaciones de la Fiscalía, pero sobre todo posteriormente a esas zonas peligrosas, lejanas, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues dejándolas sin pertenencias, incomunicadas y con ese grave riesgo de poder convertirse en víctimas de más delitos, más violaciones a los derechos humanos. Incluso el mismo gobernador reconoció después de los hechos de que esos actores quienes ejecutaron los hechos, que no nos queda duda también que fue pues el Estado responsable, pues tenían esa intención de pues desaparecer o hasta asesinar a las personas, pero fue también por esa presión tan amplia social que trascendió pues a Jalisco, trascendió a nivel nacional e internacional, y esa movilización tan fuerte que se llevó desde el primer día, que pues abonó a que pues no llegamos a una situación pues mucho más grave, que todas esas personas fueron pues localizadas afortunadamente, pero sin duda alguna pues este día dejó una marca muy fuerte pues en Jalisco, pues en cuanto a la situación de represión de la protesta social, que pues no ha tenido precedentes y esperamos que también nunca se repita. Así es, Ana. Creo que mostró varias cosas de ahí su gravedad. Una es lo que ya señalabas, fue un operativo planificado, es decir, no se trata de dos policías o investigadores de la Fiscalía
que perdieron los estribos frente a una situación que se les saliera de control, sino que de manera deliberada organizaron cuadrillas de policías con vehículos que se extendieron por toda la zona aledaña a la Fiscalía del Estado, con la consigna de ir deteniendo a los jóvenes. Incluso presentamos un testimonio de alguien que fue a documentar, ni siquiera iba a manifestarse, en cualquier caso no debería ser detenido, pero lo fue. Y luego la otra, demostrar, esa es la otra cosa que es característica del halconazo tapatío, me gustaría conocer tu opinión al respecto, de que nos demostró que las fuerzas de seguridad cometen desapariciones forzadas aquí en el estado de Jalisco. Fue una evidencia flagrante de este hecho tan grave. Sí, sin duda alguna, pues nos evidenció la capacidad y también magnitud de la fuerza del Estado en cuanto a pues ejecutar las desapariciones forzadas, mismos que, como también pudimos ver, se mantienen sin consecuencias, sin costo alguno, como justo pues de forma más amplia los casos de desapariciones forzadas que pues ocurren en el Estado, sobre todo con esa apuesta hacia encubrir los hechos y la impunidad. En los hechos de 5 de junio participaron más de 200 elementos de policía, sobre todo policía investigadora, pero justo también con el apoyo, por ejemplo, de Policía Municipal de Guadalajara o de Zapopan. Hay también fotos, hay evidencias de involucramiento en los hechos de también policías municipales. Y pues sin duda alguna también de manera posterior pues algunas de las personas fueron pues llevadas, como decía antes, a las instalaciones de la propia fiscalía, estas llamadas jaulas, ¿no? Lo que estaban explicando en sus testimonios posteriores. Y después pues no se reconoció de ninguna manera la responsabilidad en los hechos por parte de la fiscalía, sino pues tal como se mencionaba antes, pues fue reconocimiento de que hubo esa captura de la máxima instancia de procuración de justicia en el Estado por parte del crimen organizado y que no dieron órdenes ni el fiscal ni el personal de la misma fiscalía como consciente de la situación, porque la apuesta o se supone que órdenes fueron distintos, sino que fueran otro tipo de fuerzas que infiltraron a la fiscalía y fueron responsables de los hechos. Claramente un discurso que hemos también escuchado en muchas veces posteriores, con ese pues constante deslinde de la responsabilidad del Estado en cuanto a las desapariciones forzadas, pero también en general el crecimiento constante de violencia e inseguridad en Jalisco. Siempre hay otros culpables y nunca es el Estado. Pero incluso este intento de deslinde es gravísimo en cualquiera de sus consecuencias. Por un lado, al reconocer que estaba infiltrado por el crimen organizado, pero de otro lado, justo como dices, es un intento de deslinde, como que no lo ordenó ni el gobernador ni el fiscal y actuaron por su propia cuenta los policías investigadores, Ana. Sí, efectivamente. E incluso, pues eso también nos coloca pues en una situación de pues reafirmación de esas estructuras de corrupción, de colusión que han persistido por años, por décadas en la instancia de Fiscalía del Estado de Jalisco. Lamentablemente, pues no es una situación aislada, no es una situación nueva, lo están denunciando de forma continua también las víctimas y en concreto, por ejemplo, familiares de personas desaparecidas con esa exigencia, por ejemplo, de crear una fiscalía autónoma para investigar los delitos en materia de desaparición, al no tener esa esperanza de realmente tener garantizados esos derechos a la verdad y la justicia. Y también uno de los mensajes pues más contundentes en términos de los tiempos posteriores a los hechos fue pues esa declaración, o más bien seguimiento a esa declaración cuando Enrique Alfaro Ramírez reconoció esa infiltración, compartió de que se va a hacer la investigación a fondo, que se va a saber quién estuvo detrás de los hechos. Mientras tanto, nunca se esclarecieron los hechos, nunca se supo cuál fue la magnitud de la responsabilidad del Estado, cómo se llevó a cabo esos órdenes y esa infiltración por parte de los grupos del crimen organizado. Y sobre todo también nunca se realizaron las reformas correspondientes a la estructura y de cómo opera la Fiscalía del Estado de Jalisco, porque también hubo esos compromisos como medidas de no repetición, de cómo subsanar las deficiencias sistémicas de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cómo erradicar
pues esa apuesta hacia la impunidad y, como decía, esos esquemas de corrupción. Pero en cuanto a la fiscalía, no hubo ningún tipo de acción de seguimiento que realmente pudiera demostrar el reconocimiento de la gravedad de la situación, pero sobre todo esa intención genuina de que no se quiere que estos hechos se repitan. Y más allá, que pues vimos otros tipos de acciones de represión de la protesta social, donde también se detuvieron, por ejemplo, arbitrariamente a las personas, y también estos hechos se han mantenido en impunidad, y claramente de forma más amplia, pues la impunidad frente a los casos de desaparición forzada en Jalisco que ocurren cotidianamente. Exacto. Ana Carolina, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte, ¿hay una relación entre el halconazo tapatío y el incremento de las desapariciones de personas que hubo a partir del 2020 hasta el final del gobierno de Enrique Alfaro? Y cerrando, en específico, ¿hay una relación también con el rancho Izaguirre, donde hay que recordar, obviamente ahorita hablabas de encubrimiento, de impunidad? ¿Hay una vinculación entre esa impunidad de hace 5 años con casos como el Halconazo Tapatío y el Rancho Izaguirre u otros lugares de exterminio? Creo que principalmente en cuanto a la vinculación, es importante reconocer que el hallazgo en el rancho Izaguirre Teuchitlán nos evidencia que esas estructuras criminales y la colusión con las mismas en cuanto a la operación de la Fiscalía del Estado de Jalisco persisten. Y que no es obviamente solo la Fiscalía, también son otras autoridades tanto a nivel estatal como municipal. Pero hablando en concreto de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el reconocimiento del cúmulo de irregularidades que se llevó a cabo, considerando sobre todo el operativo en el rancho Izaguirre del septiembre de 2024, nos evidencia precisamente que pues esas deficiencias tan arraigadas dentro de la Fiscalía en términos de la colusión y corrupción, pues se mantienen desde años atrás. Y sin duda alguna, el incremento y sobre todo también de los casos de desapariciones forzadas que también evidencian esas existencias de esas redes de macrocriminalidad, de colusión entre las autoridades y los grupos del crimen organizado, ha sido una apuesta a fortalecer, no solo sostener, pero también fortalecer a lo largo de este sexenio. La impunidad y también conciencia de que no hay ningún costo, no hay ninguna consecuencia por la comisión de desapariciones forzadas, sin duda alguna es un incentivo a que estos hechos se cometan de forma mucho más amplia, y sobre todo de forma mucho más estructurada. Y pues eso ha sido también un mensaje constante a lo largo del último sexenio, y claramente erradicar la impunidad, la lucha contra la impunidad es una de las medidas pues más preventivas, aunque no únicas claramente, porque no podemos solo quedarnos con ese sentido más punitivista, pero sin duda alguna es una de las medidas pues sumamente poderosas para justo combatir también pues la perpetuación del delito de desaparición forzada, y pues nos evidencia, como decía, más también esa priorización de otros intereses de carácter político, económico, más allá que la vida humana, la vida de las personas. Ana Carolina Echemiak, el gobernador dijo, ya lo recordamos, que supuestamente la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado y prometió depurar, ofreció investigar. Pero esto no ocurrió. ¿Esto qué nos dice? Que digamos que estas estructuras siguen en colusión con el crimen organizado, o que se puede incluso repetir otro hecho represivo de las dimensiones del Halconazo Tapatío. Pues sin duda alguna, pues no se generaron ningún tipo de recursos o medidas contundentes para asegurar la no repetición de los hechos. En cuanto al tema de justicia, también para contextualizar, se llevaron a cabo más los procesos pues, superficiales, más cosméticos, más solo para de alguna manera difundir públicamente que se está avanzando con el acceso de justicia. Mientras tanto, de ninguna manera pues, ha sido un acceso real ni efectivo. Pero justo se llevaron a cabo dos procesos. En una de las carpetas de investigación se imputaron 11 personas, 4 fueron vinculadas a proceso, y una persona fue sancionada a 3 meses por una pena que pues se pudo pues haber cambiado por la sanción económica. Eso fue el primer proceso, que fue una burla de justicia para las víctimas. Y el segundo proceso, del cual nos enteramos sumamente recientemente, no supimos que existía la segunda carpeta de investigación, que parece que en diciembre del año pasado se archivó esta investigación, o sea, esa carpeta de investigación, y pues ya no se investigó.
Y también fue a cargo, nada más, también para dar contexto, de Fiscalía Anticorrupción, y que parece que se pues dejó de investigar por la falta de pruebas de los elementos suficientes para la investigación, y que, por ejemplo, los testimonios de las víctimas no fueron las pruebas suficientes. Y, por ejemplo, se coloca de que no hubo imágenes de C5, que justo falló en esos puntos específicos que se mencionan por parte de las víctimas, que es lo típico que nos sucede también en los casos de desaparición, que justo hay fallas de las cámaras C5 cuando ocurre la desaparición en algún lugar específico. Es una situación que por años ha sucedido, pero precisamente lo que desde el CEPAT, lo que sobre todo nos llamó atención es que nosotras tenemos la información de C5 desde el año 2020, que sí existen las imágenes. Sí tenemos descripción de esas imágenes, nos dijeron que no nos pueden compartir las imágenes, pero que sí pueden describirlos, y tenemos una descripción de calles y cómo están esas imágenes. Y además, en esa carpeta de investigación misma también se encuentran imágenes, están camionetas de Fiscalía, de Policía Municipal de Guadalajara. Entonces, son informaciones que se pues contraponen, y pues evidentemente, finalizando, vemos que hay una instrucción o una apuesta sumamente grave y muy fuerte de que se genere otra verdad oficial sobre lo que pasó 5 de junio, que sea otro montaje de esas verdades históricas. Y pues lamentablemente pues los testimonios de las víctimas pues dicen todo lo contrario, y pues ojalá también pues eso pueda ser la verdad que realmente prevalezca, a pesar de esos intentos tan oscuros y graves de la autoridad de minimizarlo y crear otras narrativas. Ana Carolina, ahorita comentas la Fiscalía Anticorrupción. ¿De verdad esta dependencia ha hecho algo, digamos, para esclarecer la verdad, llegar a la verdad de esos hechos, o más bien ha actuado es como para colaborar en el encubrimiento? No solo esto, también preguntarte qué opinas de la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el gobierno de Enrique Alfaro y en el actual. Bueno, de la Fiscalía Anticorrupción, la verdad, sobre todo en relación al caso de 5 de junio, no hemos visto una actuación independiente. Básicamente, la investigación que se realizó, y digo, sobre todo también, no solo tomando en cuenta la primera carpeta de investigación con esa única persona sancionada, pero también en cuanto a pues la segunda, que se archivó teniendo pruebas y evidencias. Como decía antes, pues es una simulación por completo de justicia, y ha evidenciado también que, pues a pesar de que es una fiscalía autónoma, que no existen, pues en este caso en específico, por lo menos esas investigaciones independientes y exhaustivas, y más allá que nunca también fueron investigadas, por ejemplo, las personas superiores jerárquicas. Nos ha generado como más investigación correspondiente a las cadenas de mando, pues fueron esas 11 personas como si fueran los chivos expiatorios, entre comillas, quienes básicamente se quería colocar como responsables y cerrar el caso para ya pues decir que ya está la justicia, que claramente, como decía, no es un acceso ni real, ni verdadero, ni efectivo a la justicia para las víctimas y también para la sociedad. Y en cuanto a las comisiones de derechos humanos, porque al respecto de los hechos, tanto tuvo un papel pues dar seguimiento a la Comisión Estatal, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues Comisión Estatal, desde la comparecencia conjunta que se hizo por parte del fiscal y también el presidente de la comisión en el Congreso del Estado de Jalisco, no sé si lo acordarán, pues demostró una postura sumamente tibia, muy cercana al Ejecutivo Estatal, de alguna manera tratando hasta de justificar los hechos. Su informe, pues si bien ha tenido algunos aspectos detallados, pero no fue un instrumento real para también abonar al acceso a la verdad y también garantizar los derechos, pues tanto de las víctimas, pero también en cuanto pues a la sociedad y también el derecho a la protesta social en su verdadera dimensión. Y terminando, CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues emitió una recomendación en 2021. En esa recomendación ni siquiera reconoció que se cometieron pues en esos días desapariciones forzadas, nombró las desapariciones como detenciones
arbitrarias, sin dimensionar también el impacto en cuanto a derechos humanos y de las víctimas, y sobre todo sin también considerar que incluso a nivel internacional, por parte, por ejemplo, del Comité contra la Desaparición Forzada o grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas, en un comentario que realizaron en conjunto, precisamente se habla de esas desapariciones llamadas de corta duración en el contexto, por ejemplo, se menciona como uno de los contextos, el contexto de la protesta social, y precisamente se menciona que el tiempo de ninguna manera es un requisito como elemento constitutivo para clasificar los hechos como desapariciones forzadas, que de hecho puede ser un término corto de tiempo, pero lo que más es importante es la desprotección de derechos en cuanto a las víctimas, y sobre todo también pues el dolor, sufrimiento que se ocasiona tanto para las víctimas directas, pero también para sus familias. Así es. Ana, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros sobre estos asuntos tan relevantes en esta fecha en la que conmemoramos que el gobierno de Jalisco cometió un hecho represivo que queda marcado en el calendario de la represión política en México. Muchísimas gracias por tomar esta llamada, esta videollamada. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Jesús. Y también comentar rápido, o más bien generar o aprovechar el espacio para extender la invitación, Claro. que el día de hoy a las 5 de la tarde se llevará a cabo el performance justo organizado por el colectivo 5 de junio Memoria. No va a ser un acto pues de compartir los hechos o generar un posicionamiento más amplio en cuanto a las garantías de los derechos humanos, sino más bien va a ser un acto más cultural, artístico, pero también de carácter político, para poder generar una expresión, como decía, artística, política sobre lo ocurrido a 5 años. Entonces, ojalá también nos puedan acompañar Claro desde que el sí. auditorio, y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Ana. Invitados a las 5 de la tarde en la Plaza de Armas de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este jueves 5 de junio.